En este video vamos a ver dos nuevas medidas de riesgo que están muy ligadas entre ellas. Entonces vienen de la idea de que los inversionistas, más que mirar la varianza de las acciones, lo que le importa es como estos puntos donde la varianza o donde el riesgo es el menor. Entonces por eso se construye de esta forma. Uno comparado con los retornos esperados de la misma varianza, de la misma acción. Ustedes ven aquí en este argumento del below mean semivariance, que se maximiza entre 0 o cuando este valor esperado del retorno es mayor que el retorno que se dio en ese periodo. Entonces, cuando este valor es positivo, quiere decir de que hay una caída en los retornos esperados. Entonces solamente se está teniendo en cuenta la distribución de estos retornos cuando son menores al retorno esperado. Entonces vamos a comenzar con este que es el BMSV y luego vamos a hacer el BTSV, que es la misma construcción, pero en vez de tener el valor esperado del retorno, o sea, el promedio de la acción en un periodo determinado, vamos a tener es un target específico, que puede ser cualquier otro, ¿listo? Entonces, yo ya tenía 10 acciones seleccionadas previamente del Standard & Poor's 500 y con esas las que voy a seguir trabajando. Entonces, vamos a construir. Lo que tenemos aquí es encontrar el máximo entre 0, ¿cierto? Y el segundo valor sería... bueno, necesitamos el retorno esperado de la acción. Entonces, primero hagamos ese punto. Entonces, ¿qué necesitamos? El promedio de las acciones. Entonces, que el promedio ya sabemos que es el valor esperado de la acción. Entonces, aquí tenemos los valores esperados. Ya podríamos usarlo. Es el máximo, ¿cierto? Entre 0 y que el retorno de la primera acción menos, miremos cómo es. No, es primero el retorno esperado. Entonces el retorno esperado de NBA menos el retorno de la acción, ¿cierto? Y el retorno esperado, pues como va a ser el mismo para todos, le voy a poner que no se muevan las columnas. Que se mueva la columna, pero que no se mueva el número, porque necesitamos que sea el retorno esperado para cada una de las acciones. Y este máximo, pues va a ser elevado al cuadrado, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, aquí hay un parámetro que es pi. Pi es la probabilidad de que ocurra el escenario. Nosotros vamos a decir que las probabilidades son iguales para todos. Entonces la sumatoria de estas probabilidades va a ser la sumatoria del argumento que es el máximo entre 0 y la diferencia entre el retorno esperado y los retornos al cuadrado, y se suman todos y se dividen por el n, que quiere decir que es el promedio de todos estos valores. Entonces vamos a correrlo, vamos a comprobar que si el L717, o sea, me está utilizando el valor esperado para MMC menos pues el retorno de MMC en ese periodo y al cuadrado. Entonces, seleccionemos todo esto. Antes ustedes pueden ver que muchos van a aparecer en 0. ¿Sí ves? Muchos van a aparecer en 0. Bueno, estos no son acá, porque esta es la de promedio y nosotros también necesitamos sacar el promedio. Entonces,
Este ya era el promedio, lo podemos tirar para acá. Pongámosle colorcito para que sepamos que esta es la BMSV, pero necesitamos, esa es la varianza. Para sacar la desviación estándar, pues vamos a hacer la raíz del BMSV, ¿cierto? Entonces, la raíz de esto esta sería pues la desviación estándar del BMSV. Entonces, para construir una frontera eficiente, ¿qué necesitamos? Necesitamos la matriz de varianza y covarianza, necesitamos los retornos de cada una de las acciones. Ya tenemos los retornos promedios de cada una de las acciones, ese no hay ningún problema. Pero la matriz de varianza y covarianza, pues no la podemos construir con Excel o porque estamos utilizando otro tipo de varianza. Entonces, tenemos que construirla. Yo ya en mis acciones seleccionadas tenía la matriz de correlación. ¿Cómo se saca la matriz de correlación? Pues datos, análisis de datos y coeficientes de correlación con mi tirada de datos de los retornos, ¿cierto? Entonces, si ustedes se meten aquí, hacen el rango de entrada, yo le puse que tenía rótulos y que me lo saque aquí. Ustedes les va a salir, pero no completa, solamente la matriz triangular inferior y ustedes tienen que completarlo. Y entonces esto me lo voy a llevar a donde estoy trabajando. Lo voy a poner por acá. Como pueden ver, la correlación es la covarianza entre X y Y sobre la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. Entonces también aquí podríamos sacar qué es la covarianza. La covarianza sería la correlación de X y Y por la desviación estándar de X y la de Y. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Las desviaciones estándar, ¿cierto? Porque ya tenemos la de correlación y necesitamos las desviaciones estándar de cada una de estas, ¿cierto? Para encontrar las covarianzas. Entonces, pongámosla por acá, para que nos sirva, borramos esto. Entonces, vamos a hacer una matriz con las desviaciones estándar de cada uno. Pero entonces es una matriz diagonal, quiere decir que el resto van a ser ceros. Entonces aquí vamos a traer esta raíz. Entonces la desviación estándar de cada una de estas acciones. La desviación estándar. La desviación estándar. La desviación estándar. Entonces ya tenemos la desviación estándar en la diagonal. Tenemos la matriz de correlación. Y entonces de forma matricial lo que se hace es multiplicar la matriz diagonal de desviación estándar por la de correlación y otra vez por la matriz de desviación estándar para que la diagonal me quede como una varianza, ¿cierto? Porque la desviación estándar por la desviación estándar, pues es la varianza. Y ustedes saben que en la matriz de covarianza, pues la diagonal van a ser las varianzas de las acciones. Entonces utilicemos de nuevo este formato. Podemos borrar esto. Esta sí ya va a ser nuestra nueva matriz de covarianzas, matriz de covarianza, ¿cierto? Y de varianza. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, mmult de qué? La matriz diagonal por acá, por la matriz de correlaciones y pues nos falta otra multiplicación, entonces otra vez ponemos mmult de esta multiplicación por otra vez la diagonal de las desviaciones estándar.
Lo cierro y ¿qué les voy a dar? Pues la misma matriz 10 por 10. ¿Listo? Porque todas son matrices de 10 por 10 y el resultado es una matriz 10 por 10. Me faltó un paréntesis, pero ¿cómo pueden comprobar que está bien? Pues que en la diagonal esté la varianza. Entonces van a ver que en esta de NBA es la misma varianza que ya nos había dado. La de ALGN 3.15, miren que es este mismo 3.15, ¿cierto? Aquí les voy a agrandar para que lo vean. Y ya tenemos la matriz de varianza y covarianza. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos más para la construcción de nuestra frontera? Pues necesitamos los retornos, necesitamos los pesos. ¿Y cuáles son los retornos? Aquí ya los teníamos, ¿cierto? El promedio de los retornos. El primero es el del índice, entonces no lo tomo. Lo pego aquí y los pesos, pues por el momento podrían ser cualquiera, ¿cierto? Y esto debe ser la suma de estos. Esta es una de nuestras restricciones, ¿no? Que los pesos sumen. ¿Y qué nos falta? Los retornos del portafolio, la varianza del portafolio y el riesgo de BMSV pues del portafolio. ¿Y el retorno del portafolio cómo es? Vamos a repetirlo, pues esto ya lo habíamos hecho en otros videos y en clase. Entonces tenemos el retorno, la varianza que es mmul, ¿cierto? ¿De qué? De la matriz de no. Primero son los pesos por la matriz de varianza y covarianza, ¿cierto? Y otra vez multiplicamos esto de esta por la transpuesta de los pesos. Cierro, cierro y cierro. Y ya. Tengo la varianza y el riesgo, pues, es la raíz de la varianza. Ya teniendo estos datos, ¿qué tenemos que encontrar? El portafolio del mínimo riesgo, el de máximo retorno. Entonces, hagamos el de mínimo riesgo, pero ustedes ya saben cómo construir el portafolio completo. El de mínimo riesgo, entonces tendríamos el riesgo acá, el retorno, tendríamos el nombre de las acciones para poner los pesos que nos dan. Entonces vamos a utilizar Solver, porque hay unos errores aquí, entonces le podemos dar restablecer todo y vamos a minimizar este riesgo. Vamos a cambiar los pesos y vamos a agregar nuestras restricciones básicas, que estos pesos sean mayores o iguales a 0 y que la suma de estos pesos sean igual a 1. Entonces le doy resolver. Hacemos un poquito, pero ya. Entonces vamos a encontrar el riesgo mínimo, el retorno mínimo también que se encuentra y los pesos. Y ya tendríamos que encontrar el retorno, el portafolio del máximo retorno y luego los portafolios que se encuentren en la mitad. Yo anteriormente ya los había hecho y entonces les voy a mostrar cómo quedaría. O sea, ustedes ya saben cómo construirlo. Entonces, miren aquí el de mínimo riesgo, que fue el mismo que nos dio en el otro lado. Yo lo hice con 7 puntos, pero la idea es que para su trabajo lo hagan mínimo con 10
con 15 para que tengan más puntos dentro de la frontera. El portafolio mínimo y máximo pues realmente no va a cambiar, sino que van a haber muchos más puntos dentro de la frontera y pues esta sería la que van a tener para los que tienen esta medida de riesgo. ¿Listo? Ahora vamos a hacer la otra medida. ¿Cuál sería la otra medida? BTCV, ¿cierto? BTCV se hace casi igual. La diferencia es que en vez de tener el esperado del retorno, vamos a tener un target. Para este caso yo voy a utilizar el estándar por 500, pero si ustedes tienen otro tipo de índice o otro tipo de target, lo pueden utilizar. Entonces la construcción va a ser lo mismo, pero en vez de tener diferentes retornos esperados, pues vamos a tener targets diferentes. Entonces vamos a poner el máximo entre 0 y la diferencia entre mi target. Entonces, mi target aquí va a ser, bueno, todavía aquí no lo he construido.